Carlos, si entras por aquí, es así ya da tiempo, se va uniendo más gente. ¡Hola! Hola, buena. ¿Qué tal? No Bien, sabía que bien. era tu primer directo, Carlos. Sí, porque Instagram no es una red que utilice mucho. Bueno, la tengo y tengo gente y tal, pero no es como en otras redes sociales donde sí estoy más acostumbrado o solemos hacer cositas. Y bueno, en realidad nunca había hecho un directo, así que bueno, digo, bueno, pues qué mejor que estrenarme contigo. Oye, qué bien, y con la R, ¿eh? ¿Has visto? Pero que ha sido, se ha ido dando. O sea, realmente yo no pensé en ti en hacerlo con la R, porque no lo estoy haciendo. Cuando ha surgido con alguien ha sido por casualidad, la verdad. Pero en este caso es que iba surgiendo y era el momento. Era el momento. Lo que pasa es que la semana pasada no pudiste estar y como ya la habíamos organizado, dijimos, bueno, pues evidentemente no vamos a guardar esa letra. Metemos la ñ, que utilizamos así como de comodín, y nos viene muy bien. Y se la podemos dedicar también a otras personas que por diferentes circunstancias pues no pueden estar, ¿no? No, además yo te lo agradezco porque, bueno, no solo porque, bueno, pues en definitiva, como bien has dicho, pero primero que menos mal que no estaba ya metido y conectado porque si no me sonrojo con las cosas tan bonitas que has dicho de mí. Nada, no he dicho nada. O sea, yo para mí, o sea, de verdad que siempre, lo digo siempre fuera, pero también me gusta deciroslo a vosotros a la cara porque creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Y del feedback que necesitamos recibir todos. Entonces, para saber dónde podemos o qué debemos potenciar o mejorar. Así que yo por eso también os lo digo. Así que, por supuesto que sí, lo digo en público y se lo he dicho a muchísima gente. Soy súper fan de vuestra cuenta y la he puesto además de ejemplo, no ya solamente como de enfermedades raras y para que la conociese gente del ámbito, sino como ejemplo en otros ámbitos, porque es verdad que vuestra manera de estar ha sido también muy diferencial a la hora de comunicar, porque lo hacéis desde la colaboración. Entonces yo tengo la suerte de venir de entornos como de Zaragoza Activa, de la colaboradora, de haber estado en proyectos de impulso, bueno, pues donde esa competencia es básica, ¿no? Y la confianza y la base, o sea, está ahí, ¿no? En la colaboración. Pero que gente se mueva en redes sociales desde hace años, porque ahora, bueno, pues ya dices, ya hay un rodaje interesante y un aprendizaje, pero desde el principio, a mí eso me impactó, porque enseguida me di cuenta de cómo funcionabais, ¿no? Y bueno, no es lo normal, y eso hay que reseñarlo. Bueno, Es muchas que gracias. Nada, al final nosotros entendemos un poco las cosas, hacer las cosas así, que si el proyecto nació desde el principio, bueno, pues con esa forma de trabajar, es como nos sentimos más cómodos. Yo siempre digo anécdota porque en realidad fue el primer proyecto que hicimos como empresa, ¿no? Porque lo que sorprende a mucha gente es que detrás de un proyecto así hay una empresa y suele haber asociaciones, fundaciones, otro tipo de instituciones públicas y va. Entonces, claro, se sorprende. Yo siempre digo que, bueno, que nosotros hacemos las cosas diferentes. Abrimos una empresa y lo primero que hicimos fue un proyecto sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, pues como nos gusta hacer las cosas diferentes, bueno, pues ya está, la hacemos así, es como nos sale, es como nos han enseñado, entonces nos han educado a que sí hemos tenido la suerte de poder tener una serie de oportunidades, pues devolvamos eso y esa es un poco lo que nos mueve en este mundo, la verdad. Además es un mundo como luego veremos y he puesto en el hexágono, en mi hexágono, la solidaridad es la otra. Hoy hago la R y la S un poco, pero no me lo quiero quitar. Pero para mí siempre ha sido la palabra que define al mundo de las enfermedades raras, porque bueno, si quieres lo hablamos luego, o porque lo veo cuando tú así, pero quieras, tú llevas el hilo, yo aquí estoy de conductora, nada más de la conversación. no, porque siempre desde el primer momento en que nosotros entramos bueno, pues en contacto, como quiera llamarlo, a movernos en el mundo de las enfermedades raras, que fue nosotros abrimos el documental, ha sido abierto, ¿no? Estos movimientos open que ahora se escuchan, que son mucho más comunes. Nosotros hicimos este proyecto open desde el primer momento. Nosotros dijimos, queremos hacer un documental útil para la sociedad, que la gente lo esté esperando, decirnos sobre qué. Fue las enfermedades raras las que obtuvieron un mayor apoyo y nos lanzamos a ello con Claro, toda la porque a mí gana. me surgían varios porqués, ¿no? Bueno, muchos, pero, o sea, estoy un poco como una niña pequeña, ¿eh? Estoy como mucho de, hoy de por qué, ¿por qué No, luego así? ¿Por sin qué problema. raras invisibles? ¿Por qué? O sea, vas a verme un poco preguntona, pero Perfecto. en ese sentido del por qué, porque sí que es verdad que yo sabía lo de
que lo hicisteis abierto. Esa pregunta, dijisteis, queremos hacer un documental de alguna situación, ¿no? Bueno, que impacte en la sociedad y que sea beneficiosa, un poco de divulgación de ciencia, ¿no? Con la idea esa, pero sí Claro. que está que lo dejasteis abierto. Sí, porque nosotros, a ver, nosotros teníamos, los que iniciábamos el proyecto de Sombra Doble, teníamos una trayectoria muy grande en el mundo, y extensa en el mundo de la ciencia, pero digamos, la trayectoria en el mundo de la comunicación pues era algo más amateur, porque al final, aunque lo estudiamos y demás, pero al final era una cosa más de que nos llamaba y nos gustaba. Entonces, bueno, en definitiva, teníamos que demostrar nuestra capacidad de llevar a cabo proyectos como este. Entonces, queríamos hacerlo y realmente, y queríamos ya que lo hiciésemos, que fuese útil. Entonces, es verdad que podíamos elegir otros temas que suelen sonar más, que podrían incluso en un momento dado haber tenido más apoyos o más impacto, pero no queríamos eso. Queríamos que fuese, que la sociedad lo estuviese esperando, ¿no? Que lo demandara, ¿no? Que fuera útil. Y entonces la mejor forma o la forma en la que pensamos que podía hacerse útil era preguntándole y escuchando y poniendo la oreja. Entonces, si escuchábamos y como escuchamos enfermedades raras, pues ahí es donde una vez que dijimos, bueno, pues son las enfermedades raras, vamos a ver cómo podemos ayudarlo. Y ahí realmente es donde nació Raras pero no invisibles, porque de los múltiples dificultades y problemas que podía tener el paciente, la familia, el mundo de las enfermedades raras, la visibilidad en aquel momento era la principal. Afortunadamente, 7 años después, esa visibilidad ha mejorado. Eso no quiere decir que haya que dejar de trabajar en ella o que esté solucionada, pero afortunadamente ha mejorado mucho. Esperamos que un trocito de eso, pues seamos nosotros responsables. Pero No sí que es tengas verdad. ninguna duda. No tengas Pero, ninguna duda. Yo me pero imagino que el reconocimiento sí que os habrá llegado. Quiero decir, una cosa son las cifras en las redes sociales, que evidentemente, bueno, pues hay gente que que es que sí, que es un medidor, ¿no? Pero realmente, ¿qué os llega? ¿Qué feedback os llega? Que eso es lo interesante. al final ¿De quién? el ¿De qué feedback, personas? el feedback importante, efectivamente, no son las cifras, ni tener muchos seguidores, No lo ni es. ese tipo de cosas, porque bueno, eso al final es una cosa que con el trabajo pues llega y bueno, a ver, es una respuesta espero al buen trabajo. Al final lo que se trata son los pequeños mensajes anónimos, ¿no? O más privados, pues de agradecimiento, de que bueno, pues gracias a nosotros ha podido encontrar a alguien, de que han podido combinar, de que bueno, pues ahora no se siente tan solo, de bueno, pues nosotros intentamos siempre darle, afortunadamente después de todo este tiempo tenemos un altavoz grande en redes sociales y lo ponemos siempre al servicio de pequeños eventitos y pequeños movimientos. Entonces, bueno, ellos pues lo agradecen mucho y realmente eso que es más anónimo, ¿no? Como te digo, que no es tan visible o no está tan expuesto, es lo que realmente a nosotros nos supone una satisfacción, porque al final este es un proyecto que nació sin ánimo de lucro y que 7 años después sigue sin ánimo de lucro. O sea, que decir que realmente nosotros todos los trabajos y todas las cosas que intentamos y el proyecto que hemos intentado, al final han sido para poder mantener una estructura de personas, porque detrás de esto, claro, estoy yo y hay un equipo de personas, no solo soy yo, porque si no es imposible. Entonces, al final esto es una cuestión de que hay que comer. Exacto. Pero al final es un proyecto muy bonito y que realmente nosotros nos llena mucho ver, pues que al final hay gente que valora, hay muchas personas que valoran el esfuerzo que estamos haciendo y que hemos hecho estos 7 años. Entonces, más allá de premios o de cosas que evidentemente pues suponen, vamos, pues un espaldarazo enorme cuando de pronto, yo qué sé, por ejemplo, la asociación ASEBIO, ¿no? Que es la Asociación de Empresas Biotecnológicas, nos da un premio de comunicación por el documental, pues dices tú, oye, habiendo ahí documentales que salen en la tele, que tienen unas productoras de estas y unas producciones mucho más grandes, pues realmente es una cosa sin tener, sin tener ningún tipo de contacto con ellos, sino presentarte con toda la ilusión del mundo, oye, pues realmente emociona muchísimo. Y ese tipo de reconocimiento, sobre todo son como alicientes a decir, venga, vamos a darle un empujón, vamos a darle un empujón. Pero lo importante son personas anónimas con nombre y apellido, pero que no tienen por qué trascender ni nada, porque al final pues llevan a su manera cada uno en el anonimato y en la
más en la zona privada, bueno, pues ese día a día con la mejor de las formas y si le hemos ayudado un poquito, oye, pues mira, eso que nos llevamos que es fantástico. Pues sí, porque vosotros verdaderamente lo que hacéis es comunicación científica, pero para laboratorios, para instituciones, trabajáis como agencia, ¿no? Para divulgar un poco lo que es la ciencia, acercarla a las personas. O sea, realmente yo en ese documental, aparte a mí me marcó porque además de estar justo iniciando el proyecto de Mercado del 13, evidentemente, o sea, el primer documental que veía de enfermedades raras justo salía, dentro de que salían muy poquitas, salía la enfermedad que en ese momento se estaba declarando en mi familia, ¿no? O sea, que venía de 3 generaciones y que entonces me pareció como súper, que dije, bueno, en fin, ¿no? Estas cosas que dices, ya no sé si es casualidad o es otra cosa. Pero bueno, sí que es verdad que a mí me impactó no solo ya por el tema personal, ¿no? De cómo me afectaba, tanto profesionalmente como personalmente, sino también me gustó muchísimo porque era la forma en que habéis mezclado también ahí en esa comunicación, o sea, en esos testimonios, al paciente y o sea, al afectado en primera persona y al investigador. Y lo hacían, claro, con una comunicación, hombre, algunos términos siempre eran un poco, o sea, son un poco más, pero verdaderamente una comunicación muy, muy sencilla y muy fácil y muy accesible. Cosa que a día de hoy yo creo que hay testimonios y cosas que se comentaban y se hablaban en ese reportaje, y aunque tú dices que sí que se ha adelantado mucho en ese sentido, gracias a, pues sí, al trabajo, por supuesto, vuestro y de muchas personas más, se ha avanzado en esa visibilidad, pero sí es verdad que hay quejas así sueltas en el reportaje, muy bien hechas, porque es una queja muy elegante, muy bien dirigida, pero que siguen todavía, bueno, vigentes y que están ahí y que son todavía de plena actualidad, ¿no? Como yo recuerdo de un caso, porque sale aquí mucho también, ¿no? Del impacto que reciben las personas cuando les dan la noticia, ¿no? De cómo te cuentan o cómo te notifican que tienes una enfermedad rara. Entonces, eso, por ejemplo, lo decían allí y aquí se sigue escuchando. Sí, no. A ver, es evidentemente el diagnóstico, que por otro lado también es la búsqueda, ¿no? Porque hay personas que llevan un viaje de meses o años en los que todavía no saben ponerle cara al monstruo, digamos, que es como un poco lo que en el documental Julián hablaba, ¿no? De ponerle la cara, ¿no? De saber contra quién te enfrentas, en definitiva. No es lo mismo enfrentarte, pues mira, que ahora en la pandemia, pues realmente vuelve a estar de muy de actualidad, ¿no? Poco a poco vamos conociendo a la bestia con la que nos enfrentamos, pero de pronto pues nos encontramos que nos enfrentábamos con alguien que, bueno, tenía un nombre, pero que no sabíamos ni cómo eran los síntomas, ni cómo se contagiaba bien, si se contagia de una manera, de otra. No, pues esa sensación un poco que como sociedad hemos vivido frente al COVID-19, en realidad es un buen ejemplo para entender lo que le pasa a muchas familias, solo que la enorme diferencia es que aquí hay toda una comunidad científica que está luchando porque es un virus que afecta a todo el mundo, mientras que allí el hecho de que afecte a muy poquitas personas, pues hace que el empuje dependa mucho más del empuje de investigadores e investigadoras que, por lo que sea, se meten ahí, exacto, más que realmente Que un casi de empuje. activistas científicos, ¿no? O Exacto, sea, yo exacto, creo que hay exacto. ahí como una especie también de movimiento científico ahí activo, que igual que esos son los afectados, que están empezando también a emerger ahora. Yo creo que ha habido como una etapa, ¿no? Digamos, como un camino que, bueno, yo, claro, me sumé en el 2013, 2012 es cuando empecé a entrar, ¿no? En el mundo de las enfermedades raras, pero verdaderamente sí que he visto esa evolución, y lo que sí que ahora me he dado cuenta, Carlos, no sé si vosotros también, es que estoy viendo como mucho más el tema de dar el paso al activismo, ¿no? Del afectado. O sea, realmente de hacer más visible y, bueno, unos con más crudeza, otros con menos crudeza, pero hacer visible lo que es invisible, lo que es vuestro lema y que todos hemos adoptado además, ¿no? Por eso... Sí, porque es que no hay otra, no hay otra. De hecho, es que al final esa lucha continúa. Como te he dicho, hay mucho avance, pero realmente esa lucha sigue ahí, porque al final el número de enfermedades raras es algo, bueno, porque siempre hablamos de si las 8, que si 9, que si miles, son miles, pero realmente el desconocimiento enorme de ellas hacen que no sepamos cómo. Al final no nos podemos olvidar que
que son un conjunto de enfermedades que están aglutinadas simplemente por la característica de afectar a pocos, pero en realidad luego no tienen por qué ver nada unas con ellas. La mayoría son genéticas que dificultan mucho al final también el hecho del conocimiento. Y bueno, es que al final hace falta dinero para investigación. Al final, si ciencia no hay futuro, ¿no? Ese lema que tantos científicos hemos luchado y que llevamos del sin ciencia no hay futuro es así. Y la base de la ciencia es una inversión y una confianza en que cada euro gastado en ciencia se multiplica. No es un gasto, sino una inversión. Entonces, la diferencia entre gasto y inversión que uno tiene muy clara y que uno cuando va a desarrollar un proyecto lo sabe, porque bueno, al final una inversión lo que supone es, pues, sabe que va a reportar. Pues en el caso de la ciencia es así. La ciencia tarda, la ciencia no es inmediata, pero responde y responde muy bien. Entonces, en el momento en el que pues la sociedad política, sobre todo, porque al final son quien maneja los presupuestos, independientemente del color, porque esto no es una cosa de colores, sino es Y una... ahí yo creo que eso, fíjate, creo que es de las pocas cosas que no están muy politizadas. Por desgracia, ninguno da mucho dinero. Bueno, pero creo que por lo menos es algo que se está manteniendo todavía, o es mi percepción, ¿eh? Igual es una percepción equivocada, pero desde luego mi percepción es que todavía es un ámbito, porque yo creo que ninguna de las personas que digamos que estamos por ahí permitiríamos. Bueno, al final siempre ha habido gobiernos que han invertido más y gobiernos que han invertido menos, ¿sabes? Pero realmente en ambos casos yo entiendo que es insuficiente. Entiendo que es insuficiente y que bueno, pues se habla mucho de I+D, de I+D más I, de ese tipo de cosas y al final el reparto, bueno, pues no es el adecuado y los presupuestos no son los necesarios. Entonces hay que llegar como sea a esos estándares porque al final, pues, y vuelvo un poco a retomar COVID y esta pandemia. Esta pandemia nos pilla con una situación, con una I+D de verdad apoyada y fuerte y tenemos capacidad de respuesta. Nos encontramos en una mejor situación, pero ya no solo para la vacuna, que es como el protagonista de todo esto, sino para muchos más niveles. Una I+D, una industria que fuera capaz de producir los EPI que hacen falta, las batas de un solo uso, las mascarillas y todo ese tipo de... Si no tenemos esa industria, porque hemos decidido que no va a haber industria, que no vamos a apoyar la creación en España, sino que vamos a externalizar todo, pues al final lo que pasa es que somos un país más pobre, porque todo lo tenemos que comprar. Si dejamos de producir y todo lo compramos, somos más pobres. La ecuación es sencilla, lo que pasa es que hay que ser valiente y aplicarla. Entonces, en ciencia y en enfermedades raras pasa lo mismo. O sea, hay que ser valiente, hay que apostar por ello, porque al final estamos hablando de un problema que individualmente afecta a poquitas personas, pero en conjunto afecta a millones de personas. Entonces, las cuentas, primero que con este tipo de cosas no tendrían que hacerse tantas cuentas, tendría que hacerse más por el hecho de que como sociedad tenemos que protegernos, ¿no? O sea, si los seres humanos han llegado a donde estamos, si eso es bueno o malo, ya cada uno que haga su reflexión, es porque... Y además eso es una estrategia, ¿no? En el caso de si estudias ecología y demás, hay una estrategia que se llama K, hay una estrategia R, hay una estrategia que siguen, por ejemplo, los peces, que es, pues tengo un montón de crías y que cada una aguante, sé que van a morir muchas, pero algunas saldrá adelante. Nuestra estrategia como ser humano es que tenemos pocas crías, pero las cuidamos mucho y tal. Entonces, somos gente que naturalmente, ¿no? Estamos de alguna manera... biológicamente destinados a cuidarnos los unos a otros. Entonces, eso no hay que perderlo y hay que seguir cuidándonos. Y entonces, pues, tenemos que intentar que aunque sean poquitos, aunque no salgan las cuentas y sea muy caro ayudarlos, pues intentemos poquito a poco ayudándolos. Y al final la ciencia va a ser que, ya te digo, que cuando tú estás estudiando para una, muy probablemente haya respuesta para más de una. ¿Sabes? Digo, porque al final muchas de estas enfermedades desembocan en rutas metabólicas y bioquímicas comunes, con lo cual al final el conocimiento de esas rutas va a dar conocimiento a muchas distintas enfermedades que pueden tener consecuencias distintas. Entonces, realmente, como te decía antes, es una inversión, va a retornar mucho más, hay que darle su tiempo, pero hay que
darle un poquito de cariño a la ciencia. Aquí estuvo Alberto Jiménez Schumacher, que es un reconocido científico y venía a contar lo mismo, y es algo que siempre está ahí, latente entre los científicos y los investigadores y las personas que os dedicáis a la ciencia, ¿no? Y es eso, que es que verdaderamente las enfermedades raras pasará en otras cosas también, pero las enfermedades raras seguro que buscando una cosa encuentras otra, y Sí, eso ¿no? ayuda no a una, sino a un grupo. O sea que quizá, bueno, pues ahí estará a lo mejor también un poco el tema, ¿no? En aglutinar, en cada vez juntar más esos genes, ¿no? Que sean similares o parecidos para que vaya habiendo como más masa de lo que es realmente las personas que están afectadas con enfermedades raras. Exacto. Pues a mí la manera de acercar vosotros, como lo habéis hecho con el documental y sobre todo con el proyecto, de verdad que me ha encantado. Y me encantó cuando estuviste en Málaga, o sea, cuando yo fui a Málaga al Nesi y proyectamos allí en el Centro de Arte Contemporáneo, en el marco de Nesi, del evento global, ¿no? El primer evento global de nueva economía e innovación social que se celebraba a nivel internacional, y fue allí. Y tú estuviste pues como uno de los protagonistas de la mesa hexagonal y compartiste allí, y es verdad que a mí me gustó ese punto, ¿no? Porque hablando pues de economía circular, de moda sostenible, había representantes de muchos movimientos de innovación y sociales, y es verdad que el que estuviese, claro, pues un proyecto de allí local, ¿no? Como es el vuestro, que ha nacido allí en Málaga, y que tenga un tema tan de proyección global, porque eso es un poco el interés que también hay que pensar que generan las enfermedades raras, ¿no? Que por eso esas conexiones en redes sociales y por eso la importancia de esa visibilidad, porque afectan a muy pocas personas, pero esas personas se buscan en el mundo, porque necesitan de esas conexiones y de ese conocimiento que se está generando a través de ellos, no solamente el científico, sino el propio que generan las personas, ¿no? O sea, que sería un poco ya casi como lo más parecido a ciencia ciudadana, en el caso de las enfermedades raras, de cómo se mueven a nivel grupal, ¿no? De esas conexiones. Y entonces, bueno, pues vosotros sois desde luego unos de los artífices en que esas conexiones puedan surgir, que son verdaderamente importantísimas. De hecho, ese fue digamos, también el objetivo con el que sacamos la aplicación MyLeaf, que lamentablemente ahora pues no hemos conseguido Te iba a mantenerla. preguntar, ¿cómo está el tema de la aplicación? Pues mira, el tema de la aplicación lamentablemente no hemos conseguido, como te decía antes, hay veces que es un proyecto sin ánimo de lucro, pero realmente requiere sus gastos y requiere, pues al final, mantener un equipo detrás de ello. Entonces, MyLeaf es un proyecto muy ilusionante que pretendía justo eso, pretendía decir, bueno, pues ya que todos tenemos en la palma de la mano un móvil, pacientes o no pacientes, familiares, cuidadores, o sea, aunque el paciente por su propia incapacidad o por su propia enfermedad no sea capaz de poder manejar, suelen tener a alguien, ¿no? Al lado, afortunadamente siempre tenemos a alguien, y ese alguien tiene un móvil. Entonces, ya que ese móvil es el punto de conexión, pues vamos a utilizarlo pues para ir viendo cómo va evolucionando, para poder ir archivando toda esa evolución y tener la evolución de muchos pacientes, que luego va a ayudar al conocimiento de la enfermedad, y a su vez también hacer, en base a ese día a día, hacer conexiones. Porque nosotros lo que pretendíamos con MyLeaf no solo era conectarte, bueno, porque las redes sociales pues son un arma fantástica, ¿no? Son una herramienta, perdón, fantástica para conectar, para permitirme, oye, pues que de pronto ese número tan bajito de pacientes, bueno, como es pequeño en España, pero luego tengo Francia, luego tengo Latinoamérica, entonces al final podemos acabar siendo mucho. Entonces, esa conexión era fantástica, pero había muchas veces que, como te decía antes, los pacientes no sabían lo que tenían, no tenían un nombre. Entonces, nosotros lo que decíamos, bueno, conectamos a personas en base a su día a día. Pues si tú tienes un día a día en la que sientes síntomas parecidos, en la que haces las cosas parecidas, en la que tomas los mismos tipos de medicamentos o tomas las terapias parecidas, pues te voy a proponer conectar. Ya a partir de ahí podéis seguir hablando lo que queréis, pero de esa manera de pronto podías conectar a alguien que tiene que tampoco sabe o tiene una enfermedad con un nombre diferente, pero que de pronto descubrís que vuestro día a día es muy parecido. Y tú le puedes acabar ayudando porque ya has superado
o ya has encontrado el pequeño truco que puede ser muy pequeño de cómo abrir una La botella, la puerta, rosca muy sí, pequeñita, porque la rosca es muy pequeñita y no tengo fuerza en las manos, o cualquier otro detalle que pueda ser pequeño, pero que te pueda ayudar. Entonces, a lo mejor no hubiéramos conectado porque el nombre que está asociado a nuestra enfermedad no es el mismo, entonces hubiera sido más difícil, pero nuestro día a día sí es parecido. Entonces, realmente era una cosa que nos parecía pues tremendamente útil. Lamentablemente, pues aunque hemos intentado estar en contacto, se lo hemos ofrecido a un montón de instituciones y entidades para que nos ayuden a llevarlo a cabo, que si para entregar 2 años y pico de trabajo de desarrollo informático, de desarrollo tecnológico, de desarrollo de una app, todo eso no teníamos ni problema en compartirlo, en ponerlo sobre la mesa y seguir adelante. Pero bueno, lamentablemente me no interesa. nos han recogido el guante. ¿Sabes? Es decir, yo no lo considero un fracaso porque hemos estado ayudando a personas durante 2 años y así lo hemos visto, pero sí que hubo un momento en el que no podíamos llevarlo con todo. Entonces, no Lógico. queríamos tampoco, claro, la tecnología es algo que hay que mantener. Entonces, no queríamos tampoco que aquello se convirtiera en algo que no funcionara, que generara una Un rechazo. sensación, claro. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que cerrar hasta aquí. Bueno, es una pausa. Para mí está en una pausa, no está en un cierre. Claro, O sea, claro. yo sigo abierto a que si alguien de pronto dice, oye, esto tiene sentido y yo tengo este otro Claro, proyecto que encaja con este, vamos a ponernos a trabajar conjuntamente, claro. voy a ser el primero que mi puerta está abierta. Pero Hombre, yo creo que lamentablemente, como con el documental vosotros siempre sois muy pioneros y estáis abriendo muchos caminos siempre en este mundo de las enfermedades raras porque aunque yo siempre lo digo también, es que es una oportunidad para hacer cosas porque afectan a millones de personas en el mundo, pero verdaderamente haciendo cosas por ellas cada vez hay más personas, pero no sé cómo explicarte, pero como con mucha fuerza porque no. Entonces creo que sigue habiendo ahí muchas oportunidades para poder crear impacto en la sociedad, para esas empresas que van buscando generar esos impactos. Me parece que hay personas bueno, con proyectos y que todos podemos, o sea, que se pueden hacer cosas muy interesantes y con muchísimo valor. Entonces, bueno, yo creo que ahí, ¿no? Ahí se queda ahora por aquí flotando, pero es verdad que ojalá ese proyecto no se quede en stand-by ahí continuo y perenne, ¿no? Sino que, bueno, sea eso, una paradita, nada más una sí, pausa. eso pensamos. No obstante, bueno, pues como digo yo, ha sido un aprendizaje muy bueno, la verdad. Y Nosotros, de claro, hecho, una de estas cosas, yo no soy muy del destino y tal, yo soy más de pensar en trabajo y tal, pero bueno, mira, fíjate que nos embarcamos en el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles hace sí, 2 años por el proyecto de MyLeaf. A raíz de MyLeaf, bueno, pues como he dicho, no ha podido continuar, pero bueno, como hubo gente que vio que podíamos hacerlo, nos salieron proyectos de otro relacionados con ciencia y tal, y bueno, pues esa parte, al final en nuestra empresa ha crecido el departamento de informática, ¿no? Digamos, y hemos crecido en la parte digital y ese crecimiento de la parte digital pues nos ha permitido que, bueno, este 2020, con esta pandemia, con el cierre de toda la parte presencial, lo pues afrontéis fuertes. hayamos podido estar en una buena posición, seguir haciendo trabajo y también seguir poder ofrecer cosas en el mundo digital, estar muy preparado, digamos, haber ya llevado varios años peleándonos esa línea y poder dar respuesta. Entonces, bueno, pues al final dices tú, bueno, pues es un proyecto que si no nos hubiéramos embarcado, posiblemente no nos habría pillado en la situación y ahora mismo estaríamos, Pasando apuros. pues, exacto. Entonces, afortunadamente, aunque Claro, lo estamos pasando mal, eso, como toda España, pero tenemos unos mimbres que nos permiten sostenernos y ser esperanzadores, que yo creo que un poquito de esperanza y también hace falta para tirar para adelante. totalmente, vamos, eso es algo que esa capa invisible de la esperanza también, yo creo que es lo que envuelve siempre y sobre todo a mí me gusta mucho el final del documental, ¿no? Porque es verdad que está revestido eso, de esa capa que, bueno, son testimonios todos muy reales, pero es verdad que el optimismo y la esperanza envuelven, ¿no? Con esa capa a todas las personas bueno, que están ahí, ¿no? Y que lo protagonizan y es verdad que es lo que trasladan. Así que sí que es verdad que esperanza no puede faltar nunca, porque esa es una de las cosas que yo creo que más retorno, más beneficio emocional o sea, reciben, ¿no? Las personas
y es precisamente, digamos, que ese diagnóstico que normalmente en consulta o en tal es tan duro, ¿no? Y sobre todo, luego el siguiente paso, que es el buscar en Google, o sea, como sigue siendo todo, como esa bofetada que te devuelve, ¿no? Tan dura y tan, bueno, pues eso, tan fuerte, ¿no? Que no tiene como no hay algo que lo contrarreste o que no hay una explicación un poco más, pues yo creo que eso es precisamente lo que estos entornos estamos generando, ¿no? Que ese impacto emocional sea mucho más llevadero gracias a las conexiones ya veo que estás muy, muy bien acompañado. Que tengo aquí al peque de la casa, que el pobre está confinado porque una de sus seños pues dio positivo, entonces a su mesa lo han confinado durante unas 6 mesas, durante una semana y pico, él ha dado negativo, no tiene ningún problema, y me está enseñando las herramientas que le han regalado sus abuelos y está muy emocionado con las herramientas. Hay mucha emoción hoy en tu casa, entonces, ¿no? Estamos en un momento... Oye, bueno, es verdad, porque tienes 2 niños, Carlos. Sí, tengo 2 pequeñas. Uno de él, el que está aquí, cumple 4 en 10 días, aunque cada día que se levanta me pregunta si es su cumpleaños o cada cosa que hacemos. Vamos hoy a hacer, porque hoy es mi cumpleaños, ¿no? Él está esperando el momento en que sea su cumpleaños, pero él cumple 4 años el 31 de octubre, el día de Halloween, y el otro que está en el cole todavía, ahora vamos a por él, tiene 5 años. Entonces, bueno, la verdad es que son una maravilla, que te voy a contar yo que soy su padre y estoy profundamente orgulloso y enamorado de ellos. Está claro, está claro. Y bueno, yo creo que igual te han echado una mano también con esta contribución, ¿no? Que estamos haciendo, porque Sí, esto de la sí. enciclopedia realmente, bueno, tú ya conoces la trayectoria del mercado del 13 y con esto, con lo que hemos iniciado este año, bueno, pues este proyecto de Wiki R13 es precisamente, pues eso, para visibilizar las enfermedades raras, pero digamos, pues eso, generando una información que llegue de las personas y que se ligue a la información científica, a la que ya hay existente. Por eso el portal de referencia es el de Orfanet, es con el que nos regimos para llegar a tener, bueno, pues eso, una base importante de esa visibilidad, pero que sea generada el conocimiento por todos. Al principio lo hicimos con niños y jóvenes, después tuvimos que, bueno, pues abrirlo a este formato. Y bueno, y aquí estamos, o sea, una serie de personas que somos las que estamos contribuyendo a dar esa visibilidad de inicio, pero con la idea de hacerlo, pues eso, extensivo y que sea mucho más participativo y que el proyecto al final vuelva a los coles también, que vuelva, claro. bueno, pues eso, que también consigamos esa ayuda de empresas y de instituciones que apoyen este tipo de proyectos, pues para poderlos llevar, pues eso, a esos niños como los tuyos, que los tuyos seguro que enseguida sabrán qué son las enfermedades raras y tal, pero que a los niños no les llega esa información. Ni las enfermedades raras, ni se habla de muchas cosas que creo que después parte del problema que resulta, ¿no? de esa mala desinformación o información que llega a los pacientes y a las personas, ¿no? afectadas, pues viene de esa no comunicación, de no esa buena gestión de la información, ¿no? que se hace. Entonces, bueno, pues si nosotros también podemos poner nuestro granito de arena para que se visibilice de otra manera y llegue a una serie de personas, bueno, pues que no son las habituales, pues eso es lo que nos sentiremos satisfechos. Así que un lujo poderlo hacer contigo hoy. Muchas gracias. Sí, bueno, y de hecho, bueno, podríamos hablar un poquito porque al final, si no me enrollo y no hablamos de retinosis pigmentaria, de la R que me tocaba, si no. Claro, es que además que casualidad, ¿no? Claro, además que por eso digo, cuando me dijiste la R me parecía, bueno, pues que encajaba muy bien. Primero porque el documental empezaba por R y luego porque, bueno, Pero esto fue casual, ¿eh? O sea, me hubiese encantado haberlo hecho desde el principio, pues a cada uno, ¿sabes? A Pedro Soriano con la F, a tal, o sea, a cada uno ponerle una... Pero no porque me complicaba mucho la vida. Por lo tanto dije, no voy a entrar ahí. Fue mi tentación, al principio. Pero luego dije, no, que sea cuando les toque, ¿no? Conforme vaya surgiendo. Y entonces, por eso te digo que fue la casualidad la que hizo que la R fuese para ti. Así que, la verdad es que muy bien, la verdad es que muy contento, porque aparte, ¿no? de las casualidades y luego, pues, la retinosis, que, bueno, en definitiva, hay un conjunto de enfermedades que acaban con retinosis y por eso nosotros en el documental, ¿no? Están incluidas, ¿no? Que son las distrofias de retina y que muchas de ellas, bueno, acaban con una retinosis pigmentaria.
Entonces, en el documental hablamos del síndrome de Usher, de la enfermedad de Best, ¿no? Y una serie de, bueno, pues de enfermedades que entre ellas o además de ellas tienen una retinosis pigmentaria. Al final, por explicarlo lo más sencillo posible, ¿no? En el ojo, en la retina, en la parte de la retina del ojo, tenemos dos tipos de células, ¿no? Los conos y los bastones, ¿vale? Los bastones suelen estar, si nos imaginamos el ojo, suelen estar por la periferia y entonces son los que nos permiten ver de noche porque son los encargados de ver cuando hay poca luz, la vista periférica, son los que nos permiten, pues bueno, si yo estoy aquí sentado en la mesa, pues saber pues, que a la izquierda tengo el monitor, a la otra derecha tengo, claro, detrás tengo, entonces son los que la vista periférica me permite pues saber dónde estoy, ¿no? Y cuáles son mis límites y de esa manera tener claro mi lugar. Y luego los conos son los que se encargan de discriminar más los colores, son gracias a los cuales vemos cuando hay luz de día, luz intensa, ¿no? Y entonces nos permiten, eso están localizados en el centro de la retina, mientras que el otro se encuentran en la periferia. Entonces, estas células, al final, cuando empiezan en la retinosis, empiezan a dejar de funcionar. Normalmente los bastones son los primeros que empiezan a degradarse, entonces las personas lo que les pasa es que empiezan a tener lo que se llama una visión túnel, ¿no? Entonces, como si nos imaginamos cuando pues, un mismo caballo le han puesto algo, ¿no? Lo típico de que va, ¿por qué le ponen eso? Pues para que el caballo vaya de frente porque no vea los laterales. Claro. Pues en este caso, lo que hace es que la visión se nos reduce, ¿no? Se nos pone una visión de túnel, con lo cual ya empezamos a perder capacidad espacial, ¿no? Empezamos a perder esa capacidad para... ¿no? Percepción, efectivamente. Y además empezamos a ver muy mal de noche. Las personas con los bastones empiezan a fallar, empiezan a ver de noche mal, porque son estos mismos los que nos permiten ver cuando hay poca luz. Entonces, es los primeros síntomas. Cuando empiezas a fallar los conos, empezamos a hablar ya de una ceguera, porque empiezas a no ver de día, empiezas a no discriminar los colores, empiezas a no discriminar las formas, la agudeza visual baja y entonces dependiendo del grado de que provoca, pues acaba en una ceguera legal, ¿no? Una ceguera completa de la persona. Entonces esta retinosis... ¿Edad más o menos de aparición o puede ser es que depende. O sea, normalmente al final, o sea, sin una enfermedad mediante, estas células acaban degradándose, ¿no? Y es posible que simplemente pues con edades ya avanzadas, pues al final por eso empiezas a tener una menor agudeza visual, ¿no? Y una menor capacidad. En el caso de de enfermedades que están asociadas, depende. Por ejemplo, en el síndrome de Usher, lo que pasa es una casualidad, en este caso una maldita casualidad, pero una casualidad y es porque si tú pones en conjunto, que en el documental lo puedes ver, si tú pones en conjunto las células de un bastón, un cono y una célula ciliada del oído, te das cuenta que tienen una estructura en la que hay una parte que es clave en la comunicación entre la zona sensora, digamos, que en un caso recibe la luz y en otro lado recibe el sonido, y el núcleo donde se procesa esa información para luego conectarla, digamos. Estamos hablando de una célula muy polarizada en la que tiene una zona sensora y luego una comunicación que acaba en un nervio. Básicamente, pues esto pues es como un sensor de luz que podemos tener al costado. Tiene una parte de la célula está encargada de detectar lo que sea, ya sea sonido, ya sea luz, ya sea color, y la otra parte de la célula está encargada de comunicárselo al sistema nervioso, que es el que tiene que tomar las decisiones. Exacto. Entonces, en este caso, hay una parte común, tanto en bastones y conos como en la célula ciliada, que si fallan las dos. Entonces, estas personas son sordos y ciegas. Entonces, fijaros cómo un problema como os decía antes, que muchas veces pues una investigación en un gen en concreto puede acabar dando información en muchas enfermedades, porque al final todo está conectado. En este caso lo que tenemos es que un mismo fallo génico en un grupo de genes, que son 10 genes diferentes, pero y dependiendo de qué gen, pues hay distintos grados, pues hay personas que son sordociegas desde nacimiento, otras que
nacen sordas y luego van perdiendo la vista, y otras que nacen sin sordera y viendo perfectamente y a mitad de adolescencia o un poquito después empiezan a perder esa capacidad. Pues en este caso lo que estamos viendo es que un grupo de genes en una posición afecta a dos órganos completamente diferentes como la vista y el oído. ¿Pero por qué? Porque al final nuestro organismo utiliza vías comunes en diferentes procesos. Entonces, el sistema de evolución al final ha hecho porque muchas veces la evolución, nuestra teoría de evolución, que mucha gente pues la piensa como con algo como dirigida, ¿no? Como, bueno, pues la evolución de forma dirigida fue haciendo que pudiéramos hacer esto. No, normalmente lo que ocurre con la evolución es que tú lo que tienes, imagínate, una caja de herramientas y con esas se van haciendo cosas, se barajean al azar. Y de pronto descubres que con el martillo puedes clavar un clavo, pero también lo puedes sacar. Pues ya está, pues el martillo sirve para dos cosas. Pero si después descubro que con la navaja también puedo atornillar, pues lo utilizo de esa manera. Pues entonces, así es como funciona. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que procesos diferentes en el organismo, tanto a nivel de genes como a nivel de proteínas, pues son comunes. Entonces, realmente, pues, como en este caso, un mismo fallo, ¿no? Un mismo problema afecta a dos órganos diferentes, pues puede ocurrir que pues, descubriendo una mejora, una mutación clave para algo, estemos ayudando también directamente a una segunda enfermedad. Entonces, todo vuelve a que hace falta investigación, sin duda. Y tú, por supuesto, ¿y tú conoces a algún afectado de esta enfermedad? Pues a través del documental pudimos contactar con varias personas que tanto tenían retinosis o problemas en la visión, como conocimos a personas sordociegas, que la verdad es que fue una experiencia tremendamente enriquecedora y muy impactante, porque tú imagínate que al final, o sea, tú te comunicas o mirando o oyendo. Entonces, si te quitan las dos cosas, es tremendamente diferente. Entonces aprendimos pues el lenguaje de los lenguajes sordociegos es a través de movimiento con la mano, ¿no? A través del contacto. Entonces, de pronto descubres que que el tacto se convierte en una vía de comunicación. Es una cosa fantástica, porque, bueno, descubres un mundo nuevo. Es una vida dura, sin duda. Pero bueno, al final volvemos a lo que te hablaba de la solidaridad. Sin duda, si no hay otra cosa en estas personas, las personas que hemos contactado, las personas que nos han llamado, con las personas con las que hemos hecho cosas, es sin duda la solidaridad. Vamos, y de hecho, voy a coger ya mi hexágono, me voy un segundo. Sí. ¡Qué ganas! Lo tenemos aquí, Mira, mira. Wow, pero bueno, pero con marco y todo. Sí. Pero bueno, Carlos, ¿qué ha picado? Aquí hemos participado toda la familia ¡Ay, hemos qué participado. bien! Sí, ¿Los sí, niños también? ¿Y tu sí, mujer? sí, claro, sí, ve ahí todo. Fantástico. Los cuatro, los peques han aportado creatividad Qué y mono. bueno, pues al final lo que queríamos básicamente era reflejar eso. Por un lado, solidaridad, porque las letras son de mi mujer, que tiene muy bonita letra. Qué bonito. Y un poco solidaridad porque el mundo de las enfermedades raras, sin duda, yo siempre he tenido claro que es una de las cosas que tiene solidaridad. Porque las personas que luchan, esas personas que estamos viendo que luchan por la visibilidad, que se unen en una asociación para fomentar la investigación en su enfermedad o en el grupo de enfermedades. Siempre, en la inmensa mayoría de ellos, saben que el trabajo que están haciendo no es para ellos. Es para los de... Es para otros. Que pueden ser, en el caso de los genéticos, por desgracia, pueden ser sus hijos, claro, sí. Pueden ser su hijo o no, porque bueno, pues afortunadamente siempre si lo descubren a tiempo pueden intentar poner medios y tenemos medios, pero no siempre es fácil, efectivamente. Pero lo que está claro es que saben que la lucha no es para ellos porque no les va a llegar. Entonces, en el momento en el que tú estás luchando activamente con todas tus ganas, sacrificando tu vida, dedicándola a ello para algo que no es para beneficio, entre comillas, o disfrute propio, sino que sabes que es para otros, para el bien común, exacto. Para generaciones venideras, pues creo que no puede ser otra cosa que un acto de solidaridad. Y creo que es muy importante ponerlo
en valor, porque falta solidaridad en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos. Pues sí, Quizá... fíjate, a mí de este ejemplo de lo que más me impactó cuando empecé con las enfermedades raras a conocer fue las madres que pierden a sus hijos y siguen en asociaciones, o sea, luchando. O sea, a mí eso No. me parece impresionante. No, sin duda. Por eso te digo, es que yo lo veo así desde el principio, desde el paciente que lo veía luchando y sabiendo que además te decían, no, si esto no es para mí, Como si no es para mí. si yo ya yo ya sé lo que me va a pasar, o yo ya sé cómo voy, yo ya llevo mi vida, esto es porque pues no quiero sí, además, que otros ya pasen. pasan la parte de aceptación y entonces Exacto. son esas personas que pasan al activismo directamente, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y sin duda, la verdad es que me congratula mucho es que cada vez más asociaciones son conscientes de que el trabajo tiene que ser hacia la investigación, ¿sabes? Y lo que se dedican es a potenciar la investigación, porque como saben que desgraciadamente pues no está bien atendido, digamos, desde las instituciones, ¿no? Desde la sociedad política, bueno, pues ellos han tomado, digamos, la lucha por su propio medio y han dicho, bueno, pues nosotros vamos a ponerlo y vamos a buscar dinero para investigación y vamos a buscar a científicos y científicas que nos puedan ayudar a empujar por esta línea. Y se esa está es la haciendo, línea. ¿verdad? Como cada vez más unión, incluso los congresos están potenciados, las asociaciones buscan a esos médicos referentes y a esos profesionales que los hay, pero que son para mí activistas, ¿no? Que son esos activistas dentro de las enfermedades raras, pero que da igual, ya sean afectados, ya sean médicos, ya sean cualquier otro tipo de profesional que esté ligado y que ayude. Y yo creo que esa mezcla, además, tiene un valor y es súper potente. Por eso yo siempre también pongo de ejemplo a las personas con enfermedades raras de cómo se mueven también en red, ¿verdad? Sí. No, es gente de la que podemos aprender muchísimo. Sin duda. Sin duda. Es que además es que creo que es la base para que eso funcione. Es decir, las conexiones. Hombre, por eso yo entiendo que veo que además, en este caso, las redes sociales era la vía por la que nos teníamos que mover, porque era la vía en la que más podíamos ayudar y más podíamos impactar, y era el punto por el que trabajar, por la conexión. Al final se trata de conectarnos, porque somos muchos, porque somos 7.000 millones de personas. Entonces, al final, cuando los porcentajes son pequeños, pero los números son grandes, acaban dando números grandes. Eso es así. Si yo tengo un 0,001, pero en vez de empezar en 30.000, empiezo en 7.000 millones, pues acabo obteniendo un número grande. Y así es la forma en la que, conectándonos, intentando que el idioma no sea una barrera, sino que... Eso es otra de las cuestiones, porque vuestro documental está traducido también al inglés. Sí, claro, nosotros procuramos intentar ayudar lo máximo posible. Nosotros además el documental lo difundimos con licencias Creative Commons que permitían el uso, la transformación y utilizarlo en cualquier momento, y porque es que entendíamos que tenía que ser algo para todos, para que si podía ayudar a alguien, pues fantástico. Entonces, hombre, pues la verdad es que lo han utilizado profesores en sus aulas, en universidades, se han hecho jornadas en las que se ha proyectado el documental, se han hecho mesas redondas que han cogido el nombre RAI, nos han avisado y nos han pedido. Yo también, y el documental, claro, pero al final, por eso lo del eslogan también y el por qué el nombre. Porque vosotros ahí con el nombre sí que fuisteis absolutamente innovadores, o sea, ahí sí que marcasteis una línea en la que os hemos seguido todos, o sea, la invisibilidad, o sea, realmente es que es una palabra que va absolutamente ligada a vuestro proyecto y a vuestra marca. Sí, es que desde el primer momento, ya te digo, vimos que lo teníamos que trabajar era por ahí. O sea, luego hay que trabajar en muchas otras líneas, evidentemente, pero bueno, al final uno pone el foco porque quien mucha abarca poco aprieta, ¿no? Dice el refrán. Y entonces, bueno, pues la idea era justo eso, es decir, yo estoy trabajando por la invisibilidad. Eso no quiere decir que no haya que trabajar en la inversión, en muchas otras cosas, pero por lo que tenemos que hacer es ir uniéndonos. Vamos a hacer grupos, vamos a trabajar. Vamos haciendo visibilidad, que cada uno además lo hacemos de una manera diferente. Lo potente y lo bonito también es precisamente esa diversidad de voces
¿no? Que vienen desde diferentes lugares y cada uno como la aporta, ¿no? Desde su expertise o desde su conocimiento, desde lo que sabe mejor hacer. Y yo creo que esa es la riqueza, verdaderamente cuando se buscan proyectos y personas, digo, joder, si es que el ejemplo de las enfermedades raras es súper bueno para muchísimas cosas. O sea, creo que si lo analizas con perspectiva desde fuera, ves cosas que ahora se están poniendo de moda y que son tendencia y que nosotros llevamos aplicando en muchas cosas durante mucho tiempo. Y yo creo que de verdad que se tendría que coger como referencia esta causa para aprender muchas cosas que son buenas para trasladar a la sociedad, bueno, pues simplemente para saber estar, para poder vivir en sociedad de una manera mucho más cívica, ¿no? Sí, Más solidaria, porque es lo que tú dices. La palabra para ti que nos regalas es solidaridad. sin duda, Sin solidaridad. duda. Sí, porque creo que hace falta Qué bueno. solidaridad. Hay que además en los tiempos en los que vivimos de máxima crispación a muchos niveles, en Bueno, donde, bueno, al final amigos, vecinos acaban peleándose por cosas que no tienen mucho sentido. Creo que hay que ser un poco más solidarios, hay que empatizar también, que es una palabra que al no muy final fácil. acompaña mucho a la A la solidaridad. solidaridad, ponerse un poquito en el lugar del otro, comprender y entonces empezar. Esa es la forma verdadera de tender puentes y de empezar a darnos cuenta que no hay tantas diferencias entre nosotros, que al final todos queremos pues que nuestras familias estén bien, que nuestros hijos estén bien, que tengamos, ahí está, que tengamos una buena situación. Entonces, Amigos, pues eso, lo de siempre, todos queremos lo mismo. Por eso las enfermedades raras, por mucho que haya mucha dispersión y muchas veces sean también motivo y excusa para muchos de decir, no, es que como sois muchos, no, pero al final todos queremos lo mismo, es visibilidad e investigación. Y con sí, esas dos cosas unes a millones de personas, porque eso es lo que nos une. O sea que, en fin, sin duda. Carlos, que un placer. Yo querría Nada, acabar. tío. Bueno, no te he dicho antes, claro, porque yo pensaba, fíjate, a ti no te había preguntado, es que yo pensaba que ya habrías hecho algún directo o algo, No, fíjate. yo no. Vale. Bueno, pues por aquí hay personas. Sí, sí, Y sí, yo no, sí, lo creo estoy que viendo, hoy se nos van hemos uniendo ahí. liado los dos a hablar y yo no he saludado a nadie, no he dado las gracias, yo creo que no he dicho ni bienvenidos, nada, nada, nada. Pero que tú lo mismo, no te lo he dicho, pero que si tú ves a alguien ahora en este momento que por supuesto que le saludes y de eso se trata también. Es una participación muy poquito activa porque no se puede llevar a Ya, mucho más, claro. pero o yo no sé hacerlo para que intervengamos No, pero todos. bueno, yo he visto por ahí aparecer a más de algún amigo y amiga que Por han aparecido eso, ahí, que se ha por puesto y se eso. ha unido. Y la verdad es que, bueno, pues da una alegría y dices tú, mira, aquí ha llegado, o sea, ha Bueno, gastado, pues aunque sea 5 minutitos, querido estar contigo ahí está. y Y acompañándote. Bueno, pues bueno, eso pues nada, amigo y amiga. para que lo sepas. Pues yo lo que quería era eso, agradecerte, por supuesto, muchísimo, por supuesto, todo. Pues eso, lo que hemos hablado antes, ¿no? Cómo os mostráis en red, cómo colaboráis, cómo conectáis, Pero, bueno, ese hexágono me tienes que hacer una foto y mandármelo, ¿eh? Sí, Para sí, mañana hombre, claro. compartirlo por todos los lados, que me ha encantado, me ha encantado. Y yo quiero acabar con el documental, aunque luego lo compartiré también en mis redes para la gente que no lo conozca, que yo creo que es prácticamente imposible que los que están por aquí no lo conozcan, pero por si acaso. Hay 3 mensajes finales que a mí me parecen súper potentes y a mí me encantan de este reportaje, aparte de las intervenciones de todas las personas, ¿no? Pero quería acabar con ellos. ¿Te parece, Perfecto, Carlos? fantástico, me parece Entonces fantástico. vamos a acabar con el reportaje. Y yo me Perfecto. despido de ti y de todos con un beso y con un hasta pronto, con muchas ganas de volverte a ver, ¿vale? Igualmente, un Un besito. beso, Carlos. Vamos a ponerlo y si quieres luego, si aún hay Investigación sitio, genética la que va a ser la banderada de tratamiento no solo del albinismo, sino de otras muchas enfermedades o de otros muchos trastornos, de mutaciones genéticas que devienen o en enfermedades o en discapacidades. Y bueno, pues todo lo que sea destinar recursos a esta investigación, yo creo que es hasta un patrimonio valiosísimo para un país. Que un país decida apostar por la investigación es algo que dice mucho del país y de su gobernante. De modo que estamos en primera línea de fuego, por así decirlo, de los avances de esta enfermedad que puedan ser llevados a los pacientes. Claro, eso es muy poco. Eso es muchísimo para un investigador, es muy poco para un paciente, porque aún no les podemos curar. Y ese es nuestro reto. Yo suelo decir, y lo quiero decir en público, porque lo digo en privado a los pacientes,
Yo no he tirado la toalla, llevo trabajando mucho tiempo y no tengo nada que ganar. Nada más que tal vez algún artículo en mi currículum vitae que lo adorne. Los pacientes tienen mucho que ganar. Así que si yo sigo siendo una entusiasta de la investigación en este ámbito, creo que ellos tienen la obligación de serlo más, de ayudarnos, de empujarnos y de animarnos. Y ahora mismo estamos en el túnel. Estamos corriendo por el túnel, no vemos la luz. Y hay otros muchos millones de miles de familias, millones de familias en el mundo en esta misma situación. Es hora de que nos encontremos por los túneles y formemos grupos y encontremos la salida. Bueno, pues eso. Yo quería acabar así, con el reportaje, porque ese final me pareció súper bonito, súper potente, y lo que hablábamos antes, ¿no? Que sigue estando absolutamente vigente. Así que bueno, besos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias. A ti. Chao. Bueno, gracias a todos. Un beso. Chao.